¿Alguna vez te has preguntado cuáles fueron los muscle cars y deportivos americanos más salvajes de los años 60? Aquellos clásicos UF8 que no solo rugían en las calles, sino que destrozaban récords de velocidad y creaban leyendas eternas. Hoy viajamos juntos a la década dorada donde potencia, diseño extremo y pura adrenalina americana se combinaron para crear verdaderas bestias del asfalto. Y si eres un verdadero amante de los autos clásicos americanos, los V8 rugientes, las historias épicas y las máquinas que marcaron generaciones, dale like al video, suscríbete y activa la campanita, porque lo que vas a ver hoy te va a volar la cabeza. 1968 a 1969, AMC AMX 390. Si pensamos en los muscle cars americanos de los años 60, probablemente lo último que venga a la mente de muchos es el nombre AMC. Sin embargo, la pequeña American Motors Corporation se atrevió a hacer lo que los grandes de Detroit no esperaban: lanzar un auténtico muscle car compacto, ligero y brutalmente rápido. Así nació el AMC AMX 390, una especie de rebelde en medio de gigantes. Mientras Ford, Chevrolet, Dodge y Pontiac peleaban por quién construía el muscle car más grande, más largo y más pesado, AMC decidió tomar un camino diferente. Crearon un biplaza compacto, más corto, con una carrocería agresiva pero equilibrada. Y lo más importante, con un corazón enorme bajo el capó. Allí latía un V8 de 6.4 litros, capaz de entregar 325 caballos de fuerza que, combinados con el bajo peso del coche, lo impulsaban a unos impresionantes 210 km por hora de velocidad máxima. Esto no era un experimento. Era pura ingeniería de alto rendimiento, pensada para quienes buscaban adrenalina sin cargar con 2 toneladas de metal. El AMX era diferente desde cualquier ángulo. Sus proporciones compactas, su trasera corta, el largo capó y su perfil musculoso lo hacían destacar incluso estacionado. Fue uno de los pocos muscle cars auténticos con solo 2 asientos, lo que lo acercaba más a la filosofía de un deportivo europeo, pero con toda la rudeza y el rugido característico del muscle americano. Un dato curioso que pocos conocen es que AMC ofrecía para el AMX un programa llamado AMX Performance Clinic, donde los compradores podían llevar su coche nuevo a las pistas de pruebas de la marca y recibir consejos de conducción deportiva directamente de los ingenieros. ¿Puedes imaginar esa experiencia hoy en día? Comprar el coche y salir de fábrica listo para las carreras. Entre 1968 y 1969 se produjeron aproximadamente unas 13.000 unidades del AMX 390, lo que lo convierte en una auténtica rareza hoy en día. Su exclusividad lo hace aún más codiciado entre los coleccionistas. En el mercado actual de clásicos, un AMX 390 bien conservado puede alcanzar precios que oscilan entre $40,000 y $70,000, dependiendo del estado y la originalidad. 1969. Oldsmobile 442. Vaspo 30. Cuando hablamos de muscle cars puros, de esos que rugen desde la distancia y hacen vibrar el suelo al pasar, es imposible no mencionar al Oldsmobile 442. Este no era simplemente un coche potente, era una declaración de intenciones, un aviso claro para cualquiera que se atreviera a retarlo en un semáforo o en la pista. El nombre 442 no era casualidad. Originalmente significaba 4 carburadores, 4 marchas y 2 escapes, aunque con el paso de los años la fórmula fue evolucionando. Pero en 1969, con la versión W30, Oldsmobile llevó el concepto al extremo. Debajo del capó se escondía un monstruoso V8 de 7,5 litros, capaz de liberar 370 caballos de fuerza y un brutal torque de más de 500 Nm. Esa fuerza descomunal empujaba al 442 hasta alcanzar los 215 km por hora de velocidad máxima, cifras impresionantes para un coche que pesaba más de 1.700 kilos. Este coche no solo era potencia en línea recta. Oldsmobile lo equipó con tomas de aire funcionales en el capó, árbol de levas especial, carburador de alto flujo y un sistema de escape de rendimiento optimizado. Todo pensado para exprimir hasta la última gota de energía de su gigantesco V8. Y como si eso no bastara, cada unidad V30 era ensamblada a mano por un equipo especial dentro de la planta de Lansing, Michigan, garantizando un nivel de ajuste superior. Visualmente, el 442 W30 era pura agresividad con elegancia. Franjas deportivas, entradas de aire prominentes, llantas rally y por supuesto la insignia W30, que dejaba claro que este no era un simple 442. Era el máximo exponente de lo que Oldsmobile podía ofrecer a los fanáticos de la velocidad. Un dato curioso:
Aunque Oldsmobile formaba parte del conservador grupo GM, el 442 fue su respuesta rebelde a la fiebre muscle car que dominaba las calles estadounidenses. Era el coche perfecto para quien quería músculo sin perder un toque de sofisticación. En el mercado actual, el Oldsmobile 442 W30 es altamente codiciado por coleccionistas. Un ejemplar en excelente estado puede alcanzar precios entre $70,000 y $110,000, dependiendo de su originalidad, documentación y nivel de restauración. 1966 a 1969. Chevrolet Chevelle SS 396. Cuando pensamos en los muscle cars que mejor representaron el espíritu americano de los años 60, el Chevrolet Chevelle SS 396 aparece como uno de los grandes protagonistas. No era el más extremo, tampoco el más caro, pero justamente ahí residía su magia. Poder absoluto al alcance de muchos. Era el muscle car de la calle, el que podías ver estacionado en el supermercado un día y corriendo en el cuarto de milla al siguiente. El corazón de esta bestia era su V8 de 6.5 litros, un bloque diseñado para entregar tanto potencia como confiabilidad. Dependiendo de la versión y del año, este motor ofrecía entre 325 y 375 caballos de fuerza, permitiendo que el Chevelle alcanzara velocidades cercanas a los 210 a 220 km por hora. Para la época, estos números eran simplemente fascinantes para un coche de producción masiva. Pero lo que realmente hacía especial al Chevelle SS 396 era su equilibrio perfecto. Tenías la potencia necesaria para vencer en cualquier semáforo, pero sin sacrificar comodidad, espacio o usabilidad diaria. Podías llevar a la familia al cine el viernes por la noche y el sábado alinearte en la pista para correr un cuarto de milla. Pocos muscle cars lograron combinar tan bien esas dos personalidades. Visualmente, el Chevelle SS era imponente sin necesidad de ser excesivo. Su carrocería musculosa, las franjas opcionales, el capó abombado con tomas de aire y las emblemáticas insignias SS396 dejaban claro de qué estaba hecho. Los que sabían, sabían, y quienes no, se enteraban rápido al escuchar el rugido profundo de su escape. Un dato curioso: el Chevelle SS396 fue tan popular que en algunos años representó cerca del 10% de todas las ventas de Chevrolet. Algo increíble considerando la variedad de modelos que la marca ofrecía. Fue uno de los grandes responsables de consolidar el concepto de muscle car accesible. Hoy, el Chevelle SS396 sigue siendo uno de los más buscados en el mundo del coleccionismo. Un ejemplar bien conservado puede venderse entre $50,000 y $80,000, y los modelos más raros, con paquetes de alto rendimiento y documentación original, superan fácilmente los $100,000. Ahora quiero leerte a ti. ¿Alguna vez soñaste con tener un Chevelle SS? ¿Lo llegaste a ver rugir en vivo o fuiste uno de los afortunados que lo condujo? Cuéntanos tu historia en los comentarios. 1969. Buick GSX Stage 1. Cuando hablamos de brutalidad en los muscle cars de los años 60, normalmente pensamos en caballos de fuerza, en velocidad punta, en motores gigantescos. Pero muy pocos coches lograron lo que hizo el Buick GSX Stage 1. Dominar el terreno del torque puro. Esa fuerza salvaje que te pega al asiento desde el primer golpe de acelerador. En 1969, Buick decidió romper con su imagen de marca sobria y elegante. La división, conocida tradicionalmente por sus modelos cómodos y lujosos, decidió demostrar que también podía jugar en el territorio de los grandes muscle cars. Así nació el GSX Stage 1, una auténtica bestia disfrazada de caballero. Bajo su enorme capó descansaba una V8 de 7,5 litros, que producía oficialmente 360 caballos de fuerza. Aunque muchos expertos de la época aseguran que la cifra real superaba los 400 caballos sin problemas. Sin embargo, el verdadero espectáculo comenzaba con su torque. Unos impresionantes 510 Nm, convirtiéndolo en uno de los muscle cars con mayor torque jamás fabricado. Esa brutalidad le permitía alcanzar los 215 km por hora de velocidad máxima. Pero lo más adictivo era cómo llegaba a esa velocidad. Un empuje constante, sólido, sin titubeos, que te dejaba pegado al respaldo. Visualmente, el GSX era simplemente intimidante. Sus colores más icónicos, el Saturn Yellow y el Apollo White, con franjas negras agresivas, un spoiler trasero prominente, capó con tomas de aire funcionales y rines rally, lo convertían en un muscle car que no solo se sentía rápido, parecía estar en movimiento incluso estando detenido. Un dato fascinante es que Buick produjo el GSX Stage 1 en cantidades extremadamente limitadas, durante 1970 principalmente.
pero sus raíces y prototipos comenzaron en 1969. Eso hace que los modelos iniciales sean todavía más raros y deseados entre los coleccionistas. Hoy en día, un Buick GSX Stage, uno en perfecto estado, es una auténtica joya. Los precios de estos ejemplares, dependiendo de su estado y documentación, oscilan entre $90,000 y $140,000. 1969 Pontiac GTO, The Judge. Hey Muscle Cars. Y hay leyendas. El Judge pertenece a esa categoría especial de coches que no solo fueron rápidos, sino que definieron toda una era, una actitud, un estilo de vida. Si los años 60 pudieran resumirse en un coche, muchos coincidirían en señalar al GTO The Judge como el representante perfecto del espíritu muscle car americano. En 1969, Pontiac ya había revolucionado el mercado años antes al crear el GTO original en 1964, considerado por muchos como el primer verdadero muscle car. Pero el mercado se estaba calentando. Las marcas competidoras sacaban modelos cada vez más potentes y agresivos. Pontiac necesitaba una respuesta. Y esa respuesta fue The Judge. Más audaz, más provocador, más potente y con una personalidad imposible de ignorar. Debajo del capó, el The Judge montaba el brutal V8 Ram Air IV de 6.5 litros, una auténtica obra de arte mecánica que entregaba oficialmente 370 caballos de fuerza. Pero al igual que muchos muscle cars de la época, se sospecha que la cifra real superaba ampliamente los 400. Esa potencia le permitía alcanzar velocidades de entre 215 y 220 km por hora, lo que lo colocaba sin esfuerzo entre los muscle cars más rápidos de su generación. Pero lo que realmente hacía destacar al The Judge era su personalidad visual. Los colores vibrantes como el icónico Carousel Red, que en realidad era un naranja intenso. El enorme alerón trasero, las franjas laterales, la inscripción The Judge en el guardabarros y el capó con tomas de aire prominentes le daban una presencia imponente. Este coche no pedía permiso para llamar la atención, la exigía. ¿Y por qué el nombre The Judge? Muchos piensan que tiene relación con el Poder Judicial, pero en realidad fue inspirado por un sketch humorístico del programa televisivo Rowan y Martin's Laugh-In, muy popular en ese entonces. Era un guiño cultural a la juventud de la época, una forma de conectar con los compradores más jóvenes, rebeldes y con ansias de velocidad. Hoy, el Pontiac GTO The Judge es un verdadero trofeo en el mundo del coleccionismo. Sus precios varían, pero un ejemplar auténtico, bien conservado y documentado, puede alcanzar entre $100,000 y $180,000, y los ejemplares más raros superan fácilmente esa cifra en subastas especializadas. 1967 a 1969, Plymouth GTX 440. En el universo de los muscle cars, donde la mayoría peleaban por ver quién rugía más fuerte, el GTX 440 apareció con una propuesta distinta: elegancia por fuera, salvajismo por dentro. Por eso muchos lo apodaron el Caballero Musculoso. Y créeme, ese apodo no fue un simple eslogan publicitario, era exactamente lo que representaba este coche. Plymouth, al igual que sus hermanas Dodge y Chrysler, ya estaba plenamente sumergida en la guerra de los motores grandes a finales de los años 60. Pero el GTX fue concebido como la opción premium dentro de su línea de alto rendimiento. No solo querían potencia, querían ofrecerla envuelta en comodidad y lujo para aquel conductor que deseaba devorar el asfalto a toda velocidad, sin renunciar al confort de un verdadero gran turismo americano. Debajo de su largo y elegante capó, se escondía el poderoso V8 440 Supercommando de 7.2 litros, una máquina que entregaba 375 caballos de fuerza, con un torque que superaba los 480 Nm. Esa fuerza bruta le permitía alcanzar los 225 km por hora de velocidad máxima, colocándolo fácilmente entre los muscle cars más rápidos de su generación. Y lo hacía con una suavidad envidiable, capaz de devorar kilómetros de autopista como si flotara sobre el asfalto. Pero el GTX no solo era un misil en línea recta. Venía de fábrica con suspensiones reforzadas, frenos de alto rendimiento, y si el cliente lo deseaba, incluso podía equiparse con el legendario motor 426 Hemi, llevando el rendimiento a otro nivel. Aunque la mayoría optaba por el 440, por ser más accesible y perfectamente balanceado para uso diario y competencias callejeras. Visualmente, el GTX ofrecía un diseño sobrio pero musculoso, con líneas limpias, detalles cromados, franjas deportivas y ese toque de distinción que lo separaba de los más agresivos y juveniles Road Runner o Super B. Era el muscle car para el hombre que quería velocidad.
pero con clase. Hoy en día, el Plymouth GTX 440 es una joya buscada por coleccionistas que aprecian tanto su potencia como su exclusividad. Un ejemplar bien conservado puede alcanzar precios entre $70,000 y $120,000, dependiendo de su estado y nivel de originalidad. Ahora te toca a ti. ¿Qué prefieres en un muscle car? ¿La brutalidad pura de un Hemi o el equilibrio elegante del 440? Cuéntanos abajo en los comentarios cuál sería tu elección si pudieras tener uno en tu garaje. 1969. Dodge Charger Daytona. Si hablamos de muscle cars que rompieron todas las reglas, el Daytona es simplemente ineludible. Este no fue solo un coche, fue un arma aerodinámica construida para una sola misión: dominar las pistas de NASCAR y humillar a la competencia. Lo curioso es que, en el proceso, crearon uno de los muscle cars más salvajes, icónicos y únicos que jamás rodaron por las carreteras americanas. Todo comenzó cuando las carreras de stock car se convirtieron en un auténtico campo de batalla a finales de los años 60. Dodge, determinado a vencer a Ford y Chevrolet, entendió que ya no bastaba solo con potencia bruta. Había que conquistar la aerodinámica. Así nació el proyecto Daytona, con un objetivo muy claro: volar bajo, pero volar más rápido que todos. Y vaya si lo lograron. Equipado con un colosal V8H EMI de 7.0 litros, el Daytona entregaba 425 caballos de fuerza oficiales, aunque en la práctica todos sabían que esos números eran bastante conservadores. Gracias a su refinada aerodinámica, que incluía el famoso alerón trasero de casi 1 metro de alto y su punta de lanza en el frontal, el Daytona podía alcanzar impresionantes 240 km por hora de velocidad máxima. En las pistas de NASCAR, rompió récords y forzó a los organizadores a cambiar el reglamento, porque simplemente era demasiado rápido. Visualmente, el Daytona es puro espectáculo. Esa nariz afilada, el gigantesco alerón trasero, las tomas de aire y su silueta alargada le daban un aspecto casi extraterrestre para la época. Era imposible verlo en la calle y no detenerse a contemplarlo. Muchos lo llamaron el cohete de asfalto, y con toda razón. Un dato fascinante: para poder homologarlo en NASCAR, Dodge estaba obligado a producir al menos 500 unidades de calle. Finalmente, construyeron aproximadamente 503 unidades, convirtiendo al Daytona en uno de los muscle cars más exclusivos y deseados de la historia. Hoy en día, encontrar un Dodge Charger Daytona auténtico es como hallar un santo grial del automovilismo americano. Los precios en subastas pueden variar ampliamente según la configuración y el estado, pero no es raro ver unidades que superan fácilmente los $300,000, y algunos ejemplares Hemi originales han alcanzado cifras cercanas al $500,000. 1966 a 1967. Chevrolet Corvette Stingray 427. Cuando alguien menciona la palabra Corvette, es imposible no pensar en potencia, curvas sensuales y el rugido inconfundible de un V8 americano. Pero hubo un momento exacto en la historia en el que el Corvette dejó de ser simplemente un deportivo atractivo para transformarse en una verdadera bestia indomable. Ese momento fue en 1966, cuando Chevrolet presentó al mundo el Stingray 427. Hasta ese entonces, el Corvette ya era respetado, pero la introducción del legendario Big Block 427 de 7 litros, L72, lo llevó a un nivel completamente diferente. Este motor, con sus imponentes 425 caballos de fuerza oficiales, aunque todos sabían que en realidad superaba fácilmente los 450 caballos, convirtió al Stingray en uno de los coches más rápidos y deseados del planeta. Su aceleración era brutal, y su velocidad máxima oscilaba entre 240 y 250 km por hora, cifras que para mediados de los años 60 parecían casi imposibles de alcanzar para un coche de producción americana. Pero no solo era el motor lo que lo hacía especial. El Stingray 427 tenía un chasis afinado, suspensiones reforzadas, frenos de disco en las 4 ruedas, algo muy avanzado para su época, y una transmisión de 4 velocidades manual que conectaba al conductor directamente con el corazón del coche. Conducir un 427 no era simplemente manejar, era domar una fuerza salvaje que constantemente pedía más asfalto bajo sus ruedas. Visualmente, el Corvette Stingray de segunda generación es probablemente uno de los diseños más bellos jamás creados. Su perfil bajo, los faros escamoteables, los guardabarros anchos y las icónicas tomas de aire laterales lo convirtieron en un objeto de deseo instantáneo. En las calles, era imposible ignorarlo. En las pistas, muchos rivales simplemente no podían seguirle el ritmo. Un dato curioso es que el sobrenombre Stingray, mantarraya,
no fue elegido al azar. Su silueta fluida y sus líneas orgánicas fueron inspiradas en la naturaleza marina, reflejando movimiento incluso cuando el coche estaba detenido. Era velocidad, elegancia y agresividad condensadas en una sola máquina. Hoy, el Corvette Stingray 427 es una pieza de colección altamente codiciada. Los ejemplares en excelente estado y con números coincidentes pueden alcanzar valores entre $150,000 y $250,000, dependiendo de su historia y nivel de originalidad. 1965 a 1967. Shelby Cobra 427. Si tuviéramos que elegir un coche que simbolice perfectamente la locura, la ambición y la genialidad de los muscle sports cars americanos de los años 60, ese coche sería, sin duda, el Shelby Cobra 427. Este no fue simplemente un automóvil rápido. Fue un experimento casi irracional que, contra toda lógica, se convirtió en uno de los íconos más venerados de la historia automotriz. Todo comenzó con la visión de un solo hombre, Carroll Shelby, un piloto convertido en ingeniero que decidió unir lo mejor de dos mundos: la ligereza y precisión de los pequeños roadsters británicos con la potencia bruta de los V8 americanos. Tomó el chasis del modesto AC Ace inglés y le implantó en sus entrañas un corazón salvaje, el V8 Ford de 7.0 litros. Así nació el monstruo. El resultado fue simplemente descomunal. El Cobra 427 pesaba apenas un poco más de 1,100 kilos, pero contaba con unos 425 caballos de fuerza oficiales, aunque, como era costumbre en la época, se rumorea que la cifra real superaba con creces los 450 caballos. Esa combinación de bajo peso y potencia salvaje le permitía alcanzar una velocidad máxima de 265 km por hora, dejando atrás a casi todo lo que se atreviera a retarlo. Su aceleración de 0 a 100 km por hora rondaba los 4 segundos, cifras que incluso hoy siguen siendo impresionantes. Pero el Cobra 427 no era un coche para cualquiera. Su conducción era extrema, ruidoso, caliente, visceral y brutalmente directo. Cada viaje en el Cobra era una batalla entre hombre y máquina, un pulso constante con la física. No tenía control de tracción, ni frenos antibloqueo, ni dirección asistida. Solo tú, el volante, el asfalto y el rugido ensordecedor del V8 buscando devorar el horizonte. Visualmente, el Cobra es sencillamente irresistible. Sus proporciones compactas, el capó abombado, las salidas de escape laterales y las icónicas franjas dobles de competición lo convirtieron en un símbolo atemporal. Incluso parado, el Cobra parece estar listo para atacar. Un dato curioso es que, durante su desarrollo, Ford probó el Cobra 427 en túneles de viento aeronáuticos para intentar controlar su inestabilidad a alta velocidad. Y aún así, Carroll Shelby solía decir con una sonrisa: "El coche no está diseñado para ir recto, está diseñado para ir rápido". Hoy, el Shelby Cobra 427 original es una auténtica joya de colección. Su rareza y misticismo lo han llevado a alcanzar cifras astronómicas en subastas, con precios que fácilmente superan el $1,000,000, dependiendo de la autenticidad y el historial del ejemplar. Ahora cuéntanos tú, si el dinero no fuera un problema, ¿te atreverías a domar un Shelby Cobra 427? ¿Te gustaría sentir en carne propia esa brutalidad sin filtros? Déjanos tu respuesta en los comentarios. 1966, Ford GT 40. Mark I. Hay autos rápidos. Hay autos legendarios. Y luego está el GT40, una máquina que no solo venció en las pistas, sino que se convirtió en símbolo absoluto de venganza, gloria y perfección mecánica. Esta no es solo una historia de velocidad, es una historia de orgullo, de desafío y de cómo Ford le arrebató la corona a Ferrari en el escenario más prestigioso del automovilismo, Le Mans. Todo comenzó por una pelea de egos. Henry Ford. Segundo quiso comprar Ferrari. Enzo Ferrari rechazó el acuerdo en el último minuto. Humillado, Ford juró vengarse, en la pista. Así nació el proyecto GT40, un coche diseñado con un solo objetivo en mente: destrozar a Ferrari en su propio terreno. El resultado fue extraordinario. Con un chasis bajo, apenas 40 pulgadas de altura, de ahí su nombre, GT40, aerodinámica avanzada para la época y un motor V8 de 4,7 litros, el MK1 era pura ingeniería de competición trasladada al asfalto. Aunque sus versiones de carrera llegaron a montar motores aún más grandes, el GT40 Mark I homologado para calle ya era un monstruo en sí mismo. Con sus 380 caballos de fuerza, podía alcanzar unos 330 km por hora de velocidad máxima. Una cifra que en 1966 parecía sacada de ciencia ficción para un coche homologado. Pero el GT40 no solo era brutalmente rápido,
Era implacable en resistencia, capaz de mantener su furia mecánica durante 24 horas consecutivas en Le Mans. Y lo demostró. En 1966, Ford barrió el podio, ocupando los 3 primeros puestos y dando inicio a una racha histórica de 4 victorias consecutivas en Le Mans entre 1966 y 1969. Visualmente, el GT40 es simplemente hipnótico. Sus proporciones bajísimas, las entradas de aire delanteras, la saga ancha, los escapes centrales y los faros redondeados lo convierten en uno de los autos más bellos jamás diseñados. Aunque fue creado para correr, su diseño sigue fascinando décadas después. Un dato curioso es que, a pesar de su naturaleza de competición, Ford construyó un número muy limitado de versiones MKI homologadas para calle, lo que las convierte hoy en piezas sumamente exclusivas y codiciadas por coleccionistas de todo el mundo. En el mercado actual, un GT40 Mark I original de calle es directamente un tesoro. Los pocos ejemplares existentes superan fácilmente los $3 millones en subastas internacionales, siendo considerados verdaderos santos griales del automovilismo. Y ahí los tienes, los 10 autos americanos más rápidos de los años 60. Una década donde la ingeniería se volvió locura. Los V8 rugían sin piedad, y cada marca intentaba fabricar el muscle car más brutal de todos. Estos no fueron solo autos, fueron leyendas que aún hacen vibrar nuestros corazones. Pero ahora quiero escucharte a ti. ¿Cuál de estos monstruos se ganó tu respeto absoluto? ¿Cuál sería el primero que pondrías en tu garaje si pudieras? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si te quedaste con hambre de velocidad, no te pierdas nuestro otro video donde exploramos los 10 autos americanos más rápidos de los años 50. Créeme, ahí comenzó todo.